nuevamente juntos para seguir caminando de la mano de Jesús por este Evangelio según Marcos. En la entrega anterior habíamos hablado de quién era Marcos, habíamos aprendido de su vida, habíamos aprendido de sus experiencias, y ahora hoy vamos a avanzar un poquito más. Habíamos leído el primer versículo y habíamos hablado de cómo ese primer versículo del capítulo 1 de Marcos, que dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, encerraba tantas verdades, tanto propósito. Vamos a continuar entonces leyendo el Evangelio de Marcos. Si ustedes me permiten, yo lo voy a poner acá. Y continúa diciendo, bueno, el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y cuando Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Alrededor de sus lomos comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Vamos a comenzar entonces, parte por parte, la lectura o el estudio de esta parte. Hemos llegado con la lectura hasta el 8º versículo del primer capítulo. En el verso 2 dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Es muy interesante. Si bien Marcos habla, como dice Isaías el profeta, el primer versículo, o sea, la primera cita, podemos dividir esta cita del profeta, no corresponde a Isaías, sino que aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Es una cita del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1. Y Malaquías tiene la particularidad de ser el último profeta que profetizó en el Antiguo Testamento. A partir de la profecía de Malaquías, hubo 400 años de silencio de Dios hasta el momento en que aparece Juan el Bautista en el escenario y luego Jesucristo. 400 años donde el pueblo no recibió palabra profética, no recibió la voz de Dios a través del hombre. La profecía de Malaquías fue escrita en el periodo del Segundo Templo, del templo que habían edificado en los tiempos de Esdras y de Nehemías, y en el tiempo en el cual los profetas fueron Ageo y Zacarías. 100 años después se levanta Malaquías, pero con una profecía muy importante. El culto se había corrompido. Los sacerdotes eran corruptos, solo estaban por el dinero, por las ganancias deshonestas que podían obtener a través del culto. Se ofrecían a Dios sacrificios inaceptables, animales en mala condición, no corderos perfectos. Entonces, y aparte el pueblo acompañaba todo esto con una gran corrupción moral y social. Entonces el profeta Malaquías se levanta para censurar a los sacerdotes, para censurar el culto, para traer un juicio sobre ellos, pero también culmina con una palabra profética de bien y de esperanza para ese remanente fiel que siempre va quedando, un remanente de testigos fieles, de hijos fieles, en la cual les dice, y comienza esa palabra profética de bien: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti.
Por eso es tan interesante, y es Marcos justamente el único de los tres sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, el único que menciona esta profecía. Y qué importante es que sea Malaquías, qué importante es que Malaquías, que es el último, la última voz de Dios, luego 400 años de silencio, y ahora que aparece este hombre Juan, que vamos a ver sus características ahora, comienza anunciando un mensaje con las palabras de este profeta. La segunda parte dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Sí, es Isaías capítulo 40, verso 3, una profecía muy esperada por los judíos y relacionada al Mesías. Entonces, Marcos, de entrada, de inicio, habla: este es el Evangelio, las buenas noticias de que Dios es salvación a través de su ungido, nuestro Señor Jesucristo. Y ya inmediatamente dice, como está escrito en el profeta, y en el verso 4, luego de esta profecía, dice: y bautizaba Juan en el desierto. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y quiénes salían a bautizarse? Bien, salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Nos queda claro que el bautismo de Juan era por arrepentimiento, buscaba el arrepentimiento. Solo los bautizaba cuando ellos confesaban su pecado. Y como se dice, arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar. Ese arrepentimiento era testificado, ese cambio era visualizado a través del bautismo. ¿Quiénes salían a bautizarse? Bueno, salían los de la provincia de Judea. Judea era la provincia más al sur en Palestina, un poquito más al norte quedaba Samaria, y un poquito más al norte estaba la zona de Galilea. Los judíos, los de Judea, eran los más ortodoxos, los más celosos, los más, como diría, orgullosos de ser descendientes de Abraham, celosos de su tradición, guardianes de su tradición. Sin embargo, este hombre, con un mensaje poderoso, hacía que de Judea salieran a bautizarse. ¿Y qué otra cosa importante tiene este bautismo de Juan? Los judíos tenían muchos rituales, ¿no? Muchos rituales de lavados, lavados rituales, pero particularmente el bautismo que practicaba Juan de inmersión en el agua, era un rito reservado litúrgicamente para gentiles que se convertían al judaísmo. ¿Qué importancia tiene esto? Si lo llevamos al contexto histórico, vemos la importancia de la repercusión de la prédica de Juan en una comunidad altamente religiosa y celosa de sus costumbres y tradiciones. Juan les predicaba que debían arrepentirse y cambiar su vida, y que para sellarlo debían de bautizarse. Un gentil que se convertía al judaísmo debía guardar 3 ritos para ser aceptado en el pueblo. Primero, la circuncisión. Segundo, un sacrificio de reconciliación, era ofrecer un cordero perfecto y sin mancha. Y tercero, un bautismo. El bautismo significaba que este gentil se arrepentía de su pasado y entregaba su fe a Jehová, el Dios de Israel. Ahora bien, Juan lo llamaba a bautizarse a los que ya eran judíos y pertenecían al pueblo. O sea, estaba implícito en el hecho de que un judío aceptara el bautismo, de que estaba renunciando a todo su pasado, incluso a esa herencia abrámica,
de ser el pueblo de Dios. Como decía Pablo en algún momento, yo en poco tengo estima haber sido fariseo de fariseos y todo lo entrego por amor de Cristo. Nada valía tanto como haber conocido a Cristo. En este momento, el judío de Judea, de los religiosos, de los ortodoxos, que salía y era bautizado, aceptaba que de nada importaba para acercarse a Dios haber nacido dentro del pueblo, sino que debía obrar un arrepentimiento, un cambio en su vida para poder ser acepto por Dios. Qué importante y qué poderosa tenía que ser la palabra que este hombre entregaba, la profecía y la enseñanza que Juan daba, que tocaba el corazón de las personas y los guiaba a un verdadero arrepentimiento. Por eso la segunda parte del profeta cita que él venía a enderezar las sendas. Él venía, como dice en otro evangelio, a preparar los corazones del pueblo, un pueblo bien dispuesto a Dios. Juan iba preparando el terreno, pero iba obrando a través de su prédica un cambio de arrepentimiento, a través de la fe y a través de la confesión de los pecados. Espero que esto quede claro. Avanzamos un poquito más. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan. El nombre Juan, que es el nombre griego de Johanán, Juan, significa Dios es dadivoso. Y este Juan, el Bautista, Dios es dadivoso, y realmente Dios es dadivoso a través de Juan porque comienza a preparar los corazones para recibir la salvación y la gracia a través de Cristo. Tremendo. Fue el último profeta Juan del Antiguo Testamento y el precursor divinamente ordenado del Mesías. Nosotros debemos entender que los evangelios, en realidad y en tiempo teológico, se citan como Antiguo Testamento, si bien en nuestras Biblias forman parte del Nuevo, porque es cuando comienza toda la previa al comienzo del cumplimiento de la gran promesa de Dios de que Jesucristo iba a hacer luz a todas las naciones. Entonces, el Nuevo Testamento, los evangelios nos hablan de la vida de Jesús y forman parte del Antiguo Testamento. Por eso Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, el precursor del Mesías que acercaba el reino de Dios a los hombres, el precursor de un tiempo nuevo, un tiempo de salvación, un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de puertas de gracia y de puertas abiertas. Amén. Espero que se entienda. Y bueno, ¿cómo lo describe a Juan? A Juan lo describe con una túnica muy sencilla, como dice acá, de pelo de camello y un cinto alrededor de sus lomos, vestido como un hombre del desierto. Juan venía del desierto, el desierto de Galilea realmente, de donde él provenía, donde él había estado perfeccionando su llamado y formándose como profeta de Dios, es un lugar de desolación tremenda. Juan era un hombre formado en las desolaciones del desierto. Por eso era tan poderoso su mensaje, porque fue formado en la desolación y grabado por Dios mismo en su ser. Tremendo hombre de Dios. Era un nazareo,
por la forma de vestir, y por la forma de vestir también vestía como Elías, como aquel profeta que fue llevado en una carroza de fuego, y que los judíos estaban esperando que en momentos claves de su historia él retornara, de su historia con su relación con Dios, con el Dios de Israel. Entonces, todo esto va formando el contexto de la persona de Juan, austero, con un mensaje poderoso, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que tocaba el corazón y que llevaba a la persona a la autocrítica de su propia vida y de su propia historia. Necesito de Dios y necesito acercarme a través del arrepentimiento, de la confesión de mis pecados y de la fe. Poner ahora sí mi confianza en Dios. Un hombre con un mensaje poderoso, un hombre austero, y el último profeta del Antiguo Testamento. Y creo que estos versículos nos han dado bastante para pensar. Por un lado, llevándolo a nuestra vida, el hecho de que haya comenzado con Malaquías, su Evangelio Marcos, nos trae la esperanza de, aunque Dios guarde silencio, si Él promete, va a llegar el cumplimiento de su promesa. 400 años en que Dios no hablaba, pero estaba la promesa de que iba a haber salvación para su pueblo. Una promesa que iba a trascender a su pueblo y que ese siervo ungido iba a ser luz a todas las naciones. Una promesa ya dada a Abraham cuando fue llamado, que le dijo Dios: en tu simiente y en tu descendencia serán benditas todas las naciones, no solo Israel, todas las naciones de la tierra. La promesa estaba cientos de años antes. Hubo 400 años de silencio, pero la promesa estaba, y cuando Dios tuvo que hablar y tuvo que moverse y fue el tiempo oportuno, Dios cumplió. Su plan se cumplió. ¿Para qué? Para bendición de su creación. Luz a las naciones. Porque Dios no quiere que nadie muera, sino que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Primer punto, si vos tenés promesa de Dios, sabé que Dios la va a cumplir. Tal vez no en el tiempo que vos querés, pero va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Segundo, apliquemos lo del bautismo. Dios busca y buscaba a través del mensaje de Juan para preparar un pueblo bien dispuesto a su Hijo Jesús. Buscaba que los judíos realmente entendieran que no eran salvos por pertenecer al pueblo judío, ni a la descendencia de Abraham, ni a la tribu de Judá, ni tener el templo en su lugar. No, 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 no. La salvación y la relación con Dios viene a través del verdadero arrepentimiento, de la confesión de mis pecados, de un cambio de vida. Ese cambio de vida es un bautismo evidente, que lo podemos manifestar por un bautismo en las aguas, por supuesto, pero debe verse primero el cambio, el deseo de cambiar, el trabajo de cambiar, de desechar lo anterior, porque no importa si tú te criaste dentro de una iglesia evangélica o dentro de una iglesia católica, eso no te va a hacer salvo. Te va a hacer salvo, te va a hacer amigo e hijo de Dios, tu fe personal, tu convicción de pecado personal y tu convicción de que necesitas de Jesucristo. Personalmente, en tu vida, eso te va a traer salvación. Y se manifiesta por un cambio de conducta. Si no vemos cambios, es solo llanto. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Y finalmente, la otra cosa que para mí es muy importante es pensar en la persona de Juan y pensar en lo poderoso de su mensaje, de su persona, ¿sí? De cómo Dios podía, porque el arrepentimiento lo obra el Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu que te llama arrepentimiento. Vos podés ser dócil a esa voz o ignorarla,
Entonces quiere decir que a través de un Juan, el Espíritu Santo podía tocar vidas, podía guiar al arrepentimiento vidas, podía hacer la obra de Dios plena. Un hombre formado ¿dónde? En las desolaciones del desierto de Judea, uno de los desiertos más áridos del mundo, ¿eh? junto a fieras. Así se formó, en la pobreza, en lo mínimo, en una alimentación muy sencilla, en una vestimenta muy austera, pero en esa desolación Dios obró y estampó poderosamente su presencia en Juan. No nos abatimos y no nos sintamos abatidos por aquellos desiertos por los que tenemos que pasar. Aprendamos de una vez por todas que si Dios los permite, es para que nosotros crezcamos, aprendamos y para que Él pueda perfeccionarnos como instrumentos de su gracia y de su verdad. Juan lo aprendió y Juan fue un instrumento precioso, el último gran profeta del Antiguo Testamento, que no hizo un solo milagro, solamente habló, pero permitió que Dios hablara a través de él y que a través de él y de su prédica tocara el corazón de un pueblo y lo llamara a arrepentimiento. Permitamos que Dios nos forme también a través de desolaciones, porque es la mejor forja. El oro se perfecciona, se purifica con el fuego. El hierro se afila con el hierro. Permitamos que Dios nos afile, que Dios nos purifique, porque Dios nos quiere usar, y que estemos de la mejor manera rendidos para que Él nos use, para que su reino pise fuerte en nuestra generación. Por hoy los dejo pensando. Vuelvan a leer estos pasajes, vuélvanlos a meditar y piensen en estas últimas 3 cosas que yo les conté, porque creo que realmente es lo que Dios nos quiere estar diciendo en este tiempo que hemos apartado para leer su palabra. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que está compartiendo conmigo este tiempo. Padre, que podamos permitir que tú nos forjes, que tú nos transformes. Señor, que realmente sepamos y vivamos sabiendo que si tu palabra lo dice, se cumplirá siempre si tu palabra lo dice. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Amén. Nos vemos y seguimos leyendo Marcos.